Bienvenidos a todos los hermanos que se sintonizan con nosotros en este Shabbat. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Soy el pastor Gabriel Galán y estoy bien bendecido de que ustedes nos permitan reunirnos de esta manera, nos permitan entrar ahí a sus hogares o al lugar donde usted esté considerando aprender juntos en esta nueva lección de la porción de cada semana. En esta ocasión estamos estudiando Pinhas, la Parashat Pinhas, o Fineas, como también se traduce en algunas ocasiones, que es una porción muy interesantísima. Al mismo tiempo, pues no quiero olvidarme de darle la bienvenida a nuestra familia presencial acá en Raíces de la Fe. Le damos las gracias a todos los presentes, gracias por estar acá con nosotros. Y hermanos, pues gozosos. Shabbat es el día especial, el día donde nos gozamos como familia en medio de la presencia de Hashem, quien ha dejado el trono celestial y hace visita a su pueblo. Una visita bien personal, una visita donde no solamente le alabamos, nos regocijamos en su presencia, le adoramos, le honramos dentro de su Torah, pero también nosotros recibimos el gran refrigerio de estar bendecidos en esa presencia y gozarnos, porque de eso se trata. Es una reunión familiar con el Padre y cada uno de nosotros tiene su manera, ¿verdad?, muy especial de sentirlo. Yo creo de que eso le añade a este evento tan peculiar, tan diferente, tan precioso que Dios nos permite compartir en cada semana como familia con Él. Así de que Pinhas en esta tarde, estoy todavía divagando en el subtítulo que le vamos a poner, pero creo que podríamos decir, y esto no lo voy a escribir todavía, simplemente como sugerencia, como subtítulo, cuando somos percibidos héroes o cuando no. Es algo así, más o menos en esa línea. Si después cambio un poquito el subtítulo, no se enoje conmigo, es simplemente a manera de darle una especie de dirección hacia donde nosotros vamos. Porque Pinhas es una de las porciones en el estudio de la Torah anual que es controversial. Porque muchas veces, como lo mencionamos el año pasado, se toma demasiado drásticamente o se toma a manera de pasar juicios sobre un evento que sucedió hace 3.500, 3.300 años y a veces queremos tratar de sujetarlos a los valores y a la evolución sociocultural y religiosa que hemos tenido a través de los siglos. Y pues realmente no es justo. Tenemos que ver exactamente cómo se desarrolla Pinhas o esta porción en su elemento. Hace 3.300 años en las planicies de Moab, cuando hay prácticamente una especie de confrontamiento sociocultural, pero más que todo religioso, entre los valores morales que Dios ha venido inculcándole al pueblo desde que salieron de Egipto a través de los 38, 39 años que ya tienen de estar en el desierto, y de verdad, empezando que tuvieron aquellas luchas con los dioses del faraón, Dios venciendo y demostrando que es el Dios verdadero, que no existe ningún otro Dios, que todos aquellos dioses que eran invocados por el gran imperio egipcio no eran simplemente más que imágenes sin vida, que tenían boca y no hablaban, tenían oídos y no oían, tenían nariz y no respiraban. Es decir, tenían cuerpo y eran inanimados porque no hay vida, no hay evidencia de vida en ellos. Y entonces, ahora, en frente de Moab, el pueblo está expuesto a una nueva etapa de lucha contra el Abodá Zará, la idolatría. Abodá Zará, que es idolatría. Por lo tanto, no me quiero adelantar, pero es prácticamente otra lucha donde Hashem tiene que demostrarle al pueblo que Él es el único y verdadero Dios y que Él merece ser respetado, que Él merece. No
no estoy diciendo, utilizando la palabra exigiendo, porque a este nivel Dios está tratando de demostrar al pueblo de que partir de su voluntad, partir de su Torah, es prácticamente una especie de veredicto de muerte, si lo podemos utilizar de esa manera. Entonces, sin más preámbulos, vamos hacia adelante. De la Torah, leemos Números 25:10 al 31. En algunas Biblias, especialmente en las Biblias hebreas, creo que llega al 29:46, si no estoy equivocado, pero es simplemente porque en las Biblias tradicionalmente cristianas pues se divide diferente y llega al 31. De los profetas o Haftarah veremos a Jeremías capítulo 1 del verso 1 hasta el 2:3. No vamos esencialmente, como siempre se los explico, a leer todos los versículos relacionados, pero sí hago mención de esto que es importante. Si la parashá Pinha es leída o cae debido, ¿verdad?, al movimiento de los días y los meses del año, o las secuencias dentro de cada año, ¿no? Si la parashá Pija es leída antes del 17 de Tamuz, que en este año cayó el julio 23, es decir, este martes que acaba de pasar, en el 2024, se lee la Haftarah asignada, que normalmente sería Primera de Reyes del 18:46 al 19:21. Pero, como ustedes lo están presenciando en este momento, pues ya hemos pasado el 17 de Tamuz, entonces estamos prácticamente en el día de Shabbat, sábado, 26 de julio, que ya casi una semana, tenemos ya 5 días de que hemos pasado, es el día martes, por lo tanto estamos leyendo esta porción después del 17 de Tamuz. Ok, y entonces se tiene que reemplazar con la Haftarah, que es pertinente a la porción de Matot, tribus. ¿Ve? En este caso, estaremos leyendo Jeremías del 1:1 al 2:3. Por eso es importante explicarlo. Y pacto renovado, que es del Nuevo Testamento, veremos a Juan 2:13, 22 y quizás alguna otra escritura del Brit Hadashah o Pacto Renovado Nuevo Testamento. Estos son los recursos que hemos consultado para presentar esta porción el día de hoy. Estos son recursos que pues hemos traído en conexión para poder poner esta enseñanza, y tengo que hacer el énfasis de que el libro del rabino Jonathan Sacks sobre el libro de Números y las porciones, tomé la mayor parte de notas para la presentación de la misma. Entonces somos una organización o una quejilá, mejor dicho, netamente mesiánica, y pues nos agrada observar la Torah, ser obedientes al pacto de nuestro Padre Celestial y seguir las pisadas de nuestro Mashiach Yeshua, nuestro Salvador, Salvador del mundo. Entonces, en resumen, la porción de la Sidra en el libro de Bamidbar o Números contiene, como lo hemos venido repitiendo, 52 misvot o mandamientos, un total de 52 mandamientos en todo el libro de Bamidbar o Números. Esta es entonces la octava porción del libro de Números, pero Pinhas, aunque es la octava porción en la secuencia de las porciones del libro de Números, es en sí la número 41 desde que empezamos el estudio de la Torah este año. Contiene un total de 6 mandamientos o misvot que todos tienden a ser performativos. Los 6 mandamientos encontrados en esta porción son todos performativos, es decir, se tienen que hacer. Pinhas es recompensado entonces por matar al israelita y a la mujer medianita que maldijo a Dios. Y yo sé que este tipo de palabras suenan controversiales en tiempos de hoy,
¿Cómo una persona puede ser recompensado por ajusticiar a alguien? Bueno, nuevamente les recuerdo a nuestra amada audiencia, hermanos en la fe, de que se trata de ver el contexto de hace 3.300 años. Israel lucha una guerra contra los madianitas. Y esto es bien peculiar porque si nosotros recordamos, Madián, a través de la conexión que existe entre Moshe y su suegro Yitro, el sacerdote y jefe madianita, ¿okay? Porque Moshe se casa con Sephora, ¿verdad? Que es su esposa, es hija de el sacerdote Yitro. Entonces existe esta conexión. Luego vimos, ¿verdad? Anteriormente, en porciones pasadas, que Yitro le lleva de regreso a su esposa a Moshe, indaga sobre todo lo que Hashem ha hecho en medio del pueblo de Israel y se convierte, o por lo menos da la idea, ¿verdad?, de que él se ha convertido porque declara de que Hashem es el verdadero Dios y que ofrece sacrificios y después se sienta a comer con Moshe y los líderes. Eso da prácticamente la indicación, según los sabios, de que él tomó una conversión. Entonces, por lo tanto, se le ofrece también de que continúe con el pueblo a través del desierto, pero él dice, no puedo porque tengo que regresar a mi gente. Pero ahora, de repente, ¿ok? O antes de eso, déjeme decir otro paréntesis, tenemos entendimiento por los sabios, ¿verdad? De bendita memoria, de que los hijos o la descendencia de Yitro pasaron a ser personas de renombre y que inclusive el nombre de Yitro es respetado dentro del judaísmo como el precursor del sistema legal, como uno de los fundadores, si podemos utilizar esa palabra, del sistema legal del pueblo judío. Entonces, dentro de todas estas cosas que nos hablan de una cosa positiva, ¿cómo es posible que de repente el pueblo de Madián se mira levantarse en contra del pueblo de Israel cuando partió Yitro 38, 39 años antes de este punto que estamos estudiando hoy? La implicación parecía de que era todo positivo, que había una amistad, pero no sabemos a ciencia completa qué es lo que ha sucedido, pero sí vemos que el pueblo madianita en escala tiene un enojo en contra de Israel y por eso se asocian con Moab para provocar este ataque, que no es un ataque necesariamente bélico, pero así como un envenenamiento, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, como una bomba química cae en medio de un campamento y pasa a destruir o matar a toda vida, ¿verdad? De esta misma manera es provocado el pueblo de Israel a decaer, a declinar o mejor dicho, a desescalar de su santidad, entrando como dijéramos, transgrediendo el santa o la santidad de la presencia de Dios que está en el tabernáculo. Es decir, ensucia el tabernáculo. Por lo tanto, Dios tiene que tomar inmediata decisión de qué hacer con esta situación. Entonces, se realiza también en esta porción un segundo censo. Y este segundo censo habla en gran manera acerca de todas las familias de renombre en cada una de las tribus. De la misma manera, en esta porción, las hijas de Zelofehad fuerzan un cambio en las leyes de herencia de propiedad, no porque ellas ejercen ningún tipo de coerción o exigencia de manera, digamos, fuerte o exigente, sino de que ellas vienen y presentan una querella
de una manera legal. Le dicen a Moshe, el hecho de que nuestro padre haya muerto y que no haya tenido hijos varones, ¿por qué se le va a negar que su descendencia reciba herencia entre los hermanos, entre sus hermanos? Entonces ellas le piden que por favor les den, si no les pueden dar directamente la bendición a ellas, pues entonces que se la den a personas, ellas no tienen hermanos varones, entonces que le den al próximo pariente de ellas que es varón. Entonces Dios ejerce, cuando le presenta esta situación a Moshe, decide legislar esta ley que especifica de que cuando no hayan personas que tengan familiares y hayan muerto, entonces que las posesiones se les sean entregado a los hijos varones, si no hay hijos varones, a los hermanos varones, y si no hay hermanos varones, entonces al varón inmediato o pariente o familiar inmediato que tenga esa persona. Entonces aquí podemos probar cómo la Torá se evidencia en su ejercitamiento por el pueblo. Por ejemplo, cuando miramos el caso en el libro de Ruth, ¿verdad? De que Boaz tiene que asegurarse que el próximo familiar, ¿verdad? Que está quizás mayor que él, o que si tiene en parentesco más cercanía al padre, al esposo de Noemi, entonces él tiene que asegurarse que esa persona reciba el beneficio de presentarse. ¿Quieres tú casarte con esta persona? Para redimir todo lo que le pertenecía a ese señor y que ahora está en las manos de su esposa, que ya es una anciana. Entonces, de esa manera es que se llevaban a cabo estas transacciones para asegurarse que se siguiera la voluntad del Eterno. Y de esa manera él cumplía toda justicia. Entonces, de la misma manera, miramos dentro de esta presentación cómo mujeres nos presentan el cuadro social. Un cuadro social, ¿verdad?, diferente al que ¿cómo lo puedo explicar? Las mujeres madianitas, ¿verdad?, quizás también con moabitas mezcladas, fueron de una manera inmoral a ofrecerse a los hijos de Israel, provocándolos no solamente a la inmoralidad sexual, pero también provocándolas a la idolatría, porque el anzuelo era, si tú ofreces ¿verdad?, ofrenda o comes de las comidas ofrecidas a nuestros dioses, entonces tienes derecho a tener estas relaciones con nosotros. Es decir, ese acercamiento, esa conexión trae la decadencia del pueblo hebreo o el pueblo israelita, y por ende Dios los castiga con una mortandad de 24,000 vidas. Entonces, miramos cómo la mujer, en este caso, esta porción nos presenta dos caras diferentes, donde las mujeres son utilizadas como herramientas o una arma de combate para poder traer la maldición sobre el pueblo y que ellos mismos se traigan la maldición sobre ellos mismos, que ellos mismos provoquen que Dios los destruya. Entonces, pero por el otro lado miramos cómo la justicia de mujeres buscan la voluntad de Dios y simplemente buscan la justicia que sea canalizada a través del liderazgo para que el liderazgo presente a Dios su querella y entonces ellas reciban el beneficio, tratando de defender también la memoria de sus ancestros, en este caso del padre de ella. Entonces miramos estas dos caras, que la mujer tiene la capacidad, como dicen los sabios, de bendecir, ser el elemento de purificación en el hogar, el agente, mejor dicho, de purificación, la mujer, la santidad de la mujer, la pureza de la mujer, vista por los sabios como aquella agente que purifica la familia, que purifica a los hijos, que purifica su descendencia, que bendice y honra la presencia de su esposo o de su pareja. Entonces es bien interesante ver este contraste. Entonces también en esta porción Josué es elegido para ser el sucesor de Moshe.
y esto lo vamos a ver en detalle ahorita mismo, cómo vamos a ir abriendo entendimiento a esto, se describe en detalle el ritual del sacrificio diario, como también de los sacrificios en todas las ocasiones festivas o los moedim, y esto prácticamente concluye el resumen. Vamos a hacer la oración, hermanos, todos juntos. Baruch et Adonai HaMevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Amén. Bendito es, bendigamos a Hashem y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Amén. Entonces, aleluya. Vamos a leer, como dijimos anteriormente, Bamidbar, números 25, 10 en adelante, y dice lo siguiente: y Adonai le dijo a Moshe: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, ha desviado mi ira. Fíjense bien. Ha desviado mi ira contra el pueblo de Israel al ser tan celoso como yo. Al ser tan celoso como yo, de modo que no los destruí en mi propio celo. Fíjense bien el uso de esta palabra, ¿verdad? Porque es importante. Yo sé que hemos visto de diferentes perspectivas a través de los años, pero esta vez nos vamos a concentrar en esta palabra celo, ¿okay? Que es también la que produce, por decirlo de esta manera, la palabra celot, que es la palabra hebrea, que prácticamente es una persona que guarda, que cuida, por decirlo más específicamente, los intereses de Dios en medio de los seres humanos. Un celote se nos ha presentado tradicionalmente, ¿verdad? En la iglesia tradicional se nos ha enseñado de que un celote es una mala persona, que un celote es los que mataron a Yeshua, los que trataron de desvirtuar su vida, su ministerio. Pero realmente el celote, la función principal era guardar la santidad del templo. En este caso, la santidad del Mishkan. Entonces, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, ha desviado mi ira contra el pueblo de Israel al ser tan celoso como yo, de modo que no los destruye en mi propio celo. Por eso diles, le estoy dando mi pacto, o dile a él, le estoy dando mi pacto de paz. Fíjense bien este contraste. Él tiene una acción de ajusticiamiento en contra de aquella persona que estaba ofendiendo la santidad de Dios. Aleluya. Pero ahora nos damos cuenta que de repente Dios dice: yo le estoy dando mi pacto de paz. Y siempre lo hemos tomado eso como que es una gran bendición, amén. Pero tiene una profundidad más específica. Tiene una profundidad más específica. Porque Dios de repente dice: le estoy dando un pacto de paz. Pues vamos a ir desarrollando esto. Haciendo un pacto con él y sus descendientes después de él, de que el cargo de Cohen será de ellos para siempre. Fíjese bien. Haciendo un pacto ¿con quién? Con Pinjas. Y su descendencia después de él. De que el cargo de Cohen será de él, dice de ellos, ¿verdad? Pero tenemos que entender en paréntesis que es de Pinjas y de su descendencia, de sus hijos, sus nietos, etc. Para siempre. Esto es porque él fue, nuevamente, celoso en nombre de su Dios e hizo expiación. Fíjese bien. Hizo expiación. Trajo expiación. ¿Cuándo es que se necesita expiación? Cuando hay pecado, cuando hay falta. Entonces, cuando hay falta, ¿qué es el resultado del pecado? La muerte, ¿verdad? El resultado de la falta es la muerte, del pecado es la muerte. Entonces se necesita una expiación. ¿Qué fue lo que hizo Pinjas? Hizo expiación. Entonces, hizo expiación por el pueblo de Israel.
espérate, Pinjas. ¿Dónde estaba Pinjas, hermanos? ¿Ustedes se recuerdan dónde estaba Pinjas? ¿Cuál era la función de Pinjas en ese momento que él saltó? ¿Dónde estaba Pinjas? ¿Qué estaba haciendo de función él? ¿Alguien se recuerda? ¿Estaba dónde? Estaba en la puerta. Era un levita. Él estaba, creo que hace 2 años atrás, explicamos de que fíjense bien lo que dice, voy a regresar porque es importante que vayamos desglosando poco a poco para entrar después en los comentarios. Pinjas, ¿hijo de quién? De Eleazar. Eleazar era hijo de quién? De Aarón. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Pinjas? ¿Es qué? En relación a Aarón. No, pero en relación a Aarón, ¿qué es? O sea, en relación. Era el nieto de Aarón. Entonces, espérate un momento. ¿Por qué está Pinjas de guardián en la puerta? ¿Por qué está Pinjas de guardián en la puerta del Mishkan? Si él es un descendiente del sacerdocio, ¿qué está haciendo como un levita regular? Acuérdense, los levitas hacían muchas funciones en el Mishkan de carga, ¿verdad? De ensamblar, desensamblar todo lo que era el santuario, pero no tenían derecho de estar dentro oficiando con los sacerdotes. Entonces, la respuesta está en lo que enseñamos hace unos 2 años atrás, que explicamos de que él ya había nacido cuando Dios trae, ¿verdad? Esto nuevo, cuando manda a crear el Mishkan y establece el sacerdocio. Entonces, como él ya había nacido, de aquel momento en adelante es que la descendencia de Aarón directamente van a ser sacerdotes, pero como él ya había nacido, entonces él queda excluido. ¿Ok? Él queda excluido, pero él está haciendo una función de santidad porque está cuidando la santidad del Mishkan, está afuera, está como un simple levita. Pero por eso el pacto que le da Dios de paz es significativo, es significante, porque es espontáneo, una gran bendición de parte del Eterno en reconocimiento por la expiación que Él se atrevió a hacer. ¿Ok? Entonces, voy a volver a leer para el contexto. Por eso le estoy dando mi pacto de paz, haciendo un pacto con Él y sus descendientes después de Él, de que el cargo de Cohen será de ellos para siempre. Esto es porque Él fue celoso en nombre de su Dios e hizo expiación por el pueblo de Israel. Eso no significa que Él va a, ¿cómo se dice?, a reemplazar la descendencia de Aarón. No, está siendo incluido. Él va a ser adherido a la calidad de ser, de ser Cohen y su descendencia de ser Coanim, es decir, sacerdocio. El nombre del hombre de Israel que fue asesinado o ajusticiado, ejecutado junto con la mujer de Midian, era Simri. Y fíjense bien que la Torah se menciona a ellos porque hay un propósito. Era Simri, hijo de Salú, jefe de uno de los clanes de la tribu de Shimeón. Era de la familia primogénita, por decirlo de esa manera. Shimeón era el primero. ¿Okay? El nombre de la mujer de Midian que fue asesinada, perdón, no era, ya cometí un error, no es porque era Rubén, sino que Shimeón era una de las tribus que estaban prácticamente cercanas a los levitas. ¿Okay? El nombre de la mujer de Midian que fue asesinada era Cosbi, hija de Sur, y él era jefe del pueblo en uno de los clanes de Midian. Y era ella, ¿verdad?, hija de Sur. Cosbi era hija de Sur. Y fíjense bien que la palabra Sur significa piedra. Y este hombre, Sur, era el jefe del pueblo de Midian en uno de los clanes de Midian. El Señor le dijo a Moshe, trata a los madianitas como enemigos y atácalos. Fíjense bien ahora que aquella amistad antigua, ahora por este ataque que ellos hacen en contra de la santidad del pueblo, lo cual afecta la santidad del Mishkan o la casa de residencia de Hashem. Ahora Dios dice, trata a los madianitas como enemigos
y atácalos, porque ellos te están tratando como enemigos con las artimañas con las que te engañaron en el incidente de Peor y en el asunto de su hermana Cosbi, la hija del líder de Midian. En otras palabras, ¿por qué Dios menciona esto? Dicen los sabios en sus comentarios de que esta mujer, Cosbi, era hija de una princesa. Es decir, que este rey o este líder no escatimó ni siquiera a su propia hija. Sentía tanto odio contra el pueblo de Israel que no le importó que su hija se prostituyera. Dicen los comentarios, ¿verdad?, de los sabios, que no le importó que su hija se prostituyera con tal de traer maldición y muerte al pueblo de Israel. Entonces, ese día ella fue ajusticiada por esto y esto también sucedió, ¿verdad?, que paró la plaga. ¿Okay? Entonces ahora vamos a entrar un poquito a la explicación porque hay mucho que decir en solo estos versículos. Quizás no vayamos a entrar mucho más adentro. Vamos a continuar explicando los otros capítulos el próximo año, si Dios mediante. Hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Esto lo mencionamos el año pasado. ¿Okay? Simplemente lo voy a mencionar rapidito para conexión. ¿Okay? Joven, memorable por su celo y energía en el momento crítico de la idolatría licenciosa y fornicación en Shittim. Aplacó la ira divina y puso fin a la plaga que estaba destruyendo la nación. Este incidente del pecado de Shittim se menciona en Salmo 106 del 30 y 31. Fue recompensado por Hashem, no por los seres humanos, por Dios mismo, y con la promesa de que el sacerdocio permanecería en su familia para siempre. Entonces fue adherido a la bendición del sacerdocio. Como sacerdote acompañó la expedición enviada por Moisés contra Madián. Acuérdense, fueron ordenados, Dios le ordenó, atácalos. Se les nombró que acompañase como sacerdote de la expedición, destruyendo a los madianitas. Muchos años más tarde también encabezó un grupo que fue enviado desde Shiloh, donde estaba establecido el Mishkan originalmente. Tan pronto entraron a la tierra prometida, a Eretz Israel, para protestar contra el altar que se dice que las tribus transjordanas. ¿Quiénes eran las tribus transjordanas? Bueno, no eran las tribus originarias, sino que las otras tres tribus o dos tribus y media, que eran encabezadas por Rubén y también por Manasés, que era una media tribu. Pero prácticamente mientras estaban a cargo, dice, como el sumo sacerdote, ocurrió la guerra civil contra Benjamín y fue él Pinjas, quien decidió emitir el oráculo de pelear con Benjamín. Pero en el caso de ir a pelear contra estas tribus que se habían establecido, ¿se acuerdan aquel evento cuando iban a entrar y que estas dos tribus y media le dijeron a Moshe, sabes qué, aquí hay bastante pasto, hay bastante agua de riego, queremos establecernos acá porque va a ser de bendición para nuestros animales y para nuestra familia? Y le dijeron, espéranos que nos establezcamos y después... Y Moisés se enojó y le dijo, ustedes están diciéndome que se van a quedar acá mientras tus hermanos se van a pelear. Y ellos dijeron, no malinterprete. Permítanos que nosotros establezcamos a nuestra familia, a nuestros animales, y después nosotros vamos a encabezar la lucha. Pero parece que con el tiempo, ya en el término de los jueces, en tiempo de los jueces, una vez establecida, esta gente empezó a idolatrarse, empezó a llenar de idolatría y empezaron a levantar altares para rendir culto a otros dioses. Y no necesariamente es que abandonaron a Hashem. ¿Okay? Es aquí donde viene una transformación que miramos a través de algunos de estos capítulos que pasa desapercibida, hermano. Pero acá nos está diciendo prácticamente con estos comentarios que nos hacen los sabios, o estos comentarios, ¿verdad?, que nos hacen en libros como el Humash, de que estas personas empezaron a adorar a otros dioses, mantenían su conexión con Hashem, rindiéndole culto a Hashem, mientras también rendían cultos a otros dioses, lo cual es como un politeísmo, pero más que todo
como un enoteísmo, donde las personas tienen a un Dios principal, pero también tienen otros dioses. Y eso es inaceptable para Hashem. ¿Okay? Entonces, Pinhas fue uno de los que fue como emisario para llamarle la atención a ellos y traerlos a cordura. Pero eventualmente, con las actitudes de Benjamín y los pecados que cometió Benjamín, él fue uno de los que emitió el edicto, no edicto, pero uno de los que estuvo a favor de hacer la guerra contra Benjamín debido a sus pecados. Entonces fue enviado como embajador para investigar sobre la supuesta idolatría de Rubén, de Gad y parte de la tribu de Manasés en Josué 22, 30 al 32. Josué 22:13, también del versos 30 y 32. Según la Septuaginta, fue enterrado con su padre en Efraín, en el monte de Gibea Finés. Ver Josué 24:33 si queremos más información sobre eso. Sus fieles servicios aseguran a su casa la sucesión del sacerdocio. Él fue fiel en todo lo que hizo, por lo tanto, le sirvió para cimentar. En otras palabras, Dios no se equivocó. Dios no se equivocó cuando estableció de que la descendencia de él mantuviera el sacerdocio para siempre. Su carácter estuvo marcado por una fuerte indignación moral y una fina integridad en la partición del país. Recibió una porción propia, una colina en el monte de Efraín que lleva su nombre. El versículo que cierra el libro de Josué se atribuye a Pinhas. El versículo que cierra el libro de Josué se atribuye a Pinhas. Así como se atribuye a Josué la descripción de la muerte de Moshe al final de Deuteronomio. De esa misma manera, se dice de que fue Pinhas, como que dice el que dictó, por decirlo de esa manera, ese último verso. La tumba de Fineas, un lugar de gran recurso, tanto para los judíos como para los samaritanos, se muestra en Ahuerta, 4 millas al sureste de Shechem, hoy día llamada Nablus, en la área del West Bank en Israel. Entonces, nada más un poquito de información, porque es importante que sepamos quién es Pinhas. O sea, ¿es un líder? ¿Es un héroe o no lo es? ¿Es un héroe o no lo es? Pues entonces, mire lo que significa su nombre. Pinhas, dice, es un nombre masculino. El nombre de esta, o mejor dicho, el número de esta palabra dentro de lo que es el léxico de la versión Strong, que conecta mucho con lo que es el King James, la versión del King James en inglés. O sea, es prácticamente, ya sabemos que ¿cómo es la palabra? Dios mío, se me está escapando. O sea, este diccionario Strong de palabras fue generado para darle significancia a las palabras utilizadas en la traducción del King James. Pero que el número que ella tiene es el H5175. ¿Okay? Y también el H6372 dice lo siguiente: Fineas o Pinhas en español significa boca de bronce o boca de serpiente. Piel oscura, dicen en algunas interpretaciones. Hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Su celo por el Señor evitó una plaga sobre Israel y le ganó la promesa del Señor de un sacerdocio perpetuo en su familia. Personaje bíblico con este nombre de Pinhas tenemos el número 1, un sacerdote guardián de la puerta del Mishkan. Obviamente en ese momento no era sacerdote, era un levita. ¿Okay? Que tenía que llenar los requisitos necesarios para poder estar ahí, ¿okay? De santidad o de pureza. El número 2, el hijo del sacerdote Elí, que no era necesariamente un buen sacerdote o fiel a Hashem. Y número 3, el padre de un ayudante de Esdras, también se llamaba Pinhas. Entonces, vuelvo y repito, aquí abajo en la parte donde dice en rosado, diccionario bíblico del Easton Bible, dice de que Pinhas o Fineas significa boca de bronce, o del antiguo Egipto, del idioma egipto, que significa el negro o el de piel oscura. Entonces, qué interesante que es esto. Pues digamos que quizás Pinhas tenía piel oscura, basado en esta información.
Pero también esto de boca de bronce. A veces la palabra del Eterno en muchas ocasiones habla de cuando está aquel ser en medio de los tres hijos de Israel que están metidos dentro del horno, que el rey manda que se metan estos muchachos adentro del horno porque no obedecieron, que desobedecieron porque ellos les interesaba obedecer a Hashem. Y dicen que un ser, como un ser humano, se movía en medio de ellos, entonces habían 4, no habían 3, y que era como, su apariencia era de bronce, ¿cómo dice la palabra? Creo que es bruñido la palabra que se utiliza, es decir, en fuego, como algo que está, es bronce, pero es como un ámbar, pero es porque está encendido en fuego, ¿me está entendiendo? Usted sabe que las llamas a veces se miran, especialmente la llama que es de fuego de leña, se mira como anaranjada, ¿ok? Entonces ese es el color que se está describiendo. Y que también nos dice la palabra en diferentes ocasiones, que el Espíritu, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, nos habla acerca de fuego. Miramos, por ejemplo, la experiencia del profeta Isaías, cuando el profeta Isaías, Dios lo llama y le dice, Señor, yo soy un hombre de boca sucia, porque utilizaba muchas malas palabras. Era un profeta, tenía santidad, pero él cometía con sus palabras cometía mucha falta. Entonces Dios manda como una especie de, ¿cómo que se dice? El pedazo de madera que está ya quemada, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío. Sí, pero no, cuando todavía está, ay, Señor, ¿qué me pasa con el español hoy? No es candil la palabra, es un tizón, como una especie de tizón encendido, ¿okay? Carbón encendido, gracias Espíritu de la Santidad. Un carbón encendido y le toca, le quema la boca, pero no lo quema en esencia, no le quema, sino que le purifica la boca. Pero es fuego. Un carbón encendido es prácticamente una llama, ¿me entiendes? Es fuego en sí. Y entonces lo purifica. Y no es que lo quema, como digo, sino que le purifica su hablar y le infunde las palabras correctas. No solamente es que le purifica su léxico, que era vulgar, pero al mismo tiempo le inyecta un nuevo léxico, una nueva manera, una inspiración para poder llevar a cabo, ¿verdad?, el mensaje, ser el heraldo de parte de Dios que diga lo que debe decir. Entonces esto es bien interesantísimo porque miramos esa conexión. Entonces, con Pinjas, entonces, de acuerdo al comentario, ¿verdad?, tomado de lo que nos dice el rabino Sachs en sus escritos, con Pinjas entramos a un nuevo tipo de personaje en la Biblia, porque hasta este momento hemos visto a Dios actuando, a veces a través de Moshe, pero es Dios el que le dice a Moshe, vas a hacer esto con tu vara, vas a hacer lo otro, ¿me entiendes? Él le está diciendo todos los juicios que es traído sobre, por ejemplo, sobre Egipto, Dios se los hace, se los ordena. Y él sigue al pie de la letra las ordenanzas de parte de Hashem. Entonces, miramos un nuevo tipo de personaje en la historia de Israel, el celote. Por primera vez miramos al celote. Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, apartó mi ira de los israelitas, mostrando celo en medio de ellos, de modo que dice que no los exterminé en mi celo. La actitud de celote que él tomó, es decir, tomó una decisión por sí solo, hermano. Dios no le había dado ningún tipo de orden a Pinjas. No le habló a Pinjas, si no lo diría la Torá. Si Dios le hubiera hablado, él hubiera escuchado la voz de Dios diciendo, Pinjas, muévete, haz algo. Estoy seguro que hubiera sido escrito en la Torá porque es demasiado importante. Pero, ¿a quién se le dio primeramente ese mensaje? Si nosotros vamos hacia atrás, en los capítulos antes que empiece la porción de Pinjas, ¿verdad? Miramos que Dios le dice en el capítulo 20,
creo que es el 25, ¿verdad? Ahí por entre versos 7 en adelante. Y vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, y se levantó del seno de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue en pos del hombre de Israel a la tienda y los atravesó a ambos, al hombre israelita y a la mujer en el vientre de ella, y se detuvo la plaga y entre los hijos de Israel, y fueron los muertos por la plaga 24,000. Pero antes de eso, quería ir un poquito más antes de eso. Cuando empieza el 25, dice, y residió Israel en Shittim, que fue el lugar donde se llevó a cabo en las planicies de Moab, y empezó el pueblo a prostituirse con las hijas de Moab, e invitaron al pueblo a los banquetes de sus dioses, y comió el pueblo y se prosternó a sus dioses, y se apegó Israel a Baal Peor, se acercó, y se encendió la furia de Hashem contra Israel. Dijo Hashem a Moshe, aquí está la orden que le dio a Moshe, no a ninguna otra persona, se la dio a Moshe, y le dijo, toma a todos los jefes del pueblo, porque ellos auspiciaron. Los mismos jefes tomaron parte en el pecado, entonces cuélgalos ante Hashem. En algunas versiones dice ahórcalos, en otros dice simplemente ejecútalos frente al sol, y se apaciguará el ardor de la furia de Hashem contra Israel. Dijo Moshe a los jueces de Israel, mate cada hombre a sus hombres que se apegaron a Baal Peor, aquellos dentro de sus tribus que se apegaron a este mal, que tomaron parte en el culto idolátrico a Baal, entonces tienen que justiciarlo. Y entonces, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Moshe está consternado. Y dicen algunos comentarios, como lo vamos a ver aquí, que quizá era porque Moshe estaba casado con una madianita. Aquí dice que las mujeres moabitas, pero está comprobado que las moabitas pudieron tomar parte, pero la gran mayoría de estas mujeres eran madianitas. Entonces, dice, a él le siguió, dice, siglos después, la otra figura en el Tanaj descrita como un celote, que fue el profeta Elías. Entonces vamos a ver esta comparación entre las dos personas. Cuando Dios le preguntó en el monte Horeb, ¿cuál es el monte Horeb? Es otro nombre diferente para el monte Sinaí. De un lado le llamaban Horeb, el otro lado del monte le llamaban Sinaí. O prácticamente dentro de lo que es la experiencia del pueblo israelita, es que ellos le empiezan a llamar Sinaí. Dice que le pregunta a Dios a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió, he sentido un gran celo por el Señor Dios Todopoderoso. Eso está escrito en Reyes, Primera de Reyes 19:14. Pero si Elías, entonces la pregunta es obvia hacerla, pero si Elías sentía el celo divino sobre su vida acerca de las cosas de Dios, ¿qué hacía en una cueva? ¿Qué estaba haciendo en una cueva? Porque miramos que Pinjas sintió celo y tomó una acción. Pero no era que Elías no había tomado acción, ya Elías había hecho algo. Entonces, de hecho, la tradición asocia a estos dos hombres, Pinjas y Elías, dicen los sabios. Pinjas dice en un Targum, se convirtió en un ángel que vive para siempre y será el heraldo, en inglés es harbinger. ¿Qué es un heraldo? Es un mensajero que, ¿verdad?, que establece un marcador. La misión de ese mensajero es establecer un aviso que sirve de marcador, ¿ok? Y que precede a un suceso, a un evento, a una persona que viene. En el caso el heraldo que habla en Malaquías, que va a ser enviado el mensajero, que va a preparar el camino, se está refiriendo a Juan el Bautista, Juan el Inmersor, ¿ok? Porque está preparando el camino ¿para qué? Para el Mesías que viene después de él. Por eso es que él decía, el que viene después de mí, decía el Inmersor, ¿ok? Ese es el que los va a bautizar a ustedes con el espíritu de santidad, con el espíritu de fuego, en otras palabras. Entonces, ese mensajero establece y es anticipándose para anunciar algo o para anunciar de alguien, el venir de alguien, conectando. Pero este aviso tan especial tiene que conectar con la redención de los tiempos finales.
Y eso es lo que está haciendo prácticamente Pinhas. Nosotros miramos todos los eventos en la Torá como algo exclusivamente que sucedió en ese momento, pero toda la Torá, como nos han enseñado, ¿verdad? Los sabios tienen una proyección hacia el futuro, que nosotros, es decir, podemos compaginar estos eventos con eventos que se están dando inclusivamente en estos momentos. Podemos ver cómo la gran herejía, cómo el gran pecado de la inmoralidad de ese momento está sucediendo enfrente de nosotros. Ayer, pues, casualmente nos sentamos a ver la inauguración de los Juegos Olímpicos, que fue, ¿verdad?, se están llevando a cabo allá en Francia. Y no estoy tratando de ser hipermoralista ni nada de estas cosas, pero nosotros sabemos que hoy en día se ven cosas en televisión y empezaron a tener estas actividades, ¿verdad?, con estas danzantes. Y de repente en la parte última de una de estas actividades de baile y de celebración de la ceremonia, se da la alusión, se hace la alusión de que estas personas, tres, creo que eran 2 hombres y una mujer, dan este hint, ¿cómo se dice? Esta indicación que van a tener una relación entre 3 personas íntima. Y de repente uno se percata y cierra la puerta. Pero inclusive la comentarista que estaba hablando, ¿verdad?, haciendo los comentarios sobre las actividades, se escuchó que se sintió incómoda. Como nosotros también nos sentimos incómodos, porque eso no son cosas para presentar en un evento como esto. Es completamente fuera de lugar. No es necesario, porque hay niños viendo estas cosas y no necesariamente tiene que ser una ceremonia que evoque este tipo de cosas cuando hay familias que están viendo esto. Es innecesario, es atrevido y falto de moral. Entonces, a él le siguieron, como decía, apenas siglos después, el ejemplo de Elías. Entonces, si Elías estaba haciendo, digamos, el papel de celote, ¿qué estaba haciendo escondido? Bueno, vamos a entrar un poquito más adelante en la explicación. Pero en el judaísmo bíblico, como en el postbíblico, es decir, después de lo que la Biblia fue conformada, abordó la idea del celote. Lo miramos en el Nuevo Testamento. Recordamos los 2 contextos. Recordemos estos 2 contextos. El primer contexto es el de Pinhas, pero el segundo es el de Elías. Pinhas se convierte en un agente voluntario para ejecutar la voluntad divina. Es decir, espontáneamente no escuchó ningún mensaje de parte de Dios. Aunque Hashem nunca le dio orden directa a él de hacer nada, fue a Moshe quien recibió la orden de juicio. Al no haber logrado maldecir a los israelitas, Balaam finalmente tiene esta estrategia y se la dice a Balac, que es enviar mujeres que inviten a los hijos de Israel a cometer este pecado de inmoralidad para traer, ¿verdad?, la decadencia y que Dios se aparte de ellos y les traiga juicio. Entonces, la idolatría, como nos indica en el capítulo 20, los 10 mandamientos, lo primero que Dios establece, yo soy Hashem, conózcame, yo soy su Dios y yo no acepto compartir, ¿verdad?, que ustedes tengan otros dioses enfrente mío. ¿Okay? Y este pecado que se comete con este Baal, con el señor de la ciudad de Peor, ¿okay?, es lo que lleva a este momento culminante donde Dios tiene que ejercer un juicio. Pero no es necesariamente un juicio solamente en contra de los pecadores. Pongamos atención a esto. Dios está ejerciendo un juicio sobre Baal Peor, sobre el Dios de la inmoralidad. Porque entonces él va a empezar a hacer una diferencia entre lo que es su moral, su ley, y la diferencia abismal que existe entre el comportamiento o el comportamiento que debe de regir, ¿verdad?, la actitud del pueblo israelita en referencia a las otras naciones. Siempre un líder de la tribu de Simeón, para incrementar la ira, entonces trae a esta mujer, la introduce cerca del anillo
más cercano al santuario. ¿Por qué? Porque dice que pasa enfrente de Moshe y Aarón. Significa que él está dentro del inner rim, está dentro de la parte de, digamos, lo más cercano que está al Mishkan. Por lo tanto, tiene un atrevimiento que no solamente está demostrando que no le importa, pero lo hace en frente del liderazgo. ¿Ok? Y entonces, aquí se siente Moshe completamente fuera o sea, control. No tiene control porque está completamente afectado por todo el pueblo, por toda la actitud del pueblo. No puede ejercer, ¿ok? Ninguna decisión, está como trancado en la palabra, ¿ok? Y no puede ejercer. Dice, esto provocó un insulto a Hashem, a su santa, o a su presencia en el tabernáculo, pues el acto depravado se ejecuta en cercanía del campamento y del liderazgo. Debido a este pecado abierto, el caos moral en medio del pueblo, Dios ya lo había dicho a Moisés que ejecutara a los líderes que habían tomado parte en esto. Entonces, como les dije anteriormente, se cree de que porque él tenía relación con las madianitas, él no quiere. Esto se especula, es una especulación. No hay manera de saber si realmente pensó de esta manera Moshe. Pero el hecho de que él estaba conectado a una mujer madianita posiblemente puso un poco de freno a su acción inmediata. Pero ellos no ejercer, están postrados ante el Mishkan pidiendo seguramente perdón a Dios por esta falta, pues entonces Pinhas siente ese celo y ejecuta. ¿Ok? Entonces, dice, Dios le dijo a Moshe, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi ira de los israelitas, mostrando celo en medio de ellos, de modo que no los acabé en mi ira. Número 25:11. En otras palabras, Pinhas salvó al pueblo de la destrucción. Entonces, inmediatamente se toma como héroe. Entonces, pero inmediatamente la reacción es cómo se va a tomar de héroe una persona que pudo haber tal vez amonestado a estas personas en vez de matarlas. Bueno, el pecado, el resultado del pecado es muerte. Y acuérdense que la Torah es bien específica. No estoy justificando que haya violencia, pero el hecho es que Dios ya había mandado. Vuélvame a ver acá, pueblo de Dios. Dios mandó a ejecutar a todos los líderes. ¿Quién sabe cuántos iban a ser? Porque no estamos hablando solamente de los líderes de las tribus. Estamos hablando de los líderes de 1000, los líderes de 500, los líderes de 100, los líderes de 50, los líderes de 10. Todos. Si no, la mayor parte de ellos tomaron parte. Entonces, mucha gente iba a morir ajusticiada. En este caso, murió uno de los líderes y murió una de las líderes de las mujeres que provocaron el pecado. Por lo tanto, prácticamente representando a los del pueblo de Israel y a los invasores que trajeron el pecado. Entonces, de esa manera, Dios aplaca. ¿Okay? Primeramente, no hay más necesidad de matar a los otros líderes y tampoco hay necesidad, ¿verdad?, de continuar la plaga, que ya habían muerto 24,000. Ahí se paró la plaga. Entonces, el segundo contexto del celote dentro de la historia del pueblo israelita le encontramos en la persona del profeta Elías, como anteriormente lo mencioné. Pero esto es lo siguiente. ¿Qué es lo que hace Elías? Le dice al Señor, Señor, siento un celo, pero entonces le hace la pregunta 2 veces al Señor y él contesta lo mismo. Pero entonces, ¿qué sucede? Elías acaba de venir. ¿Por qué se está escondiendo? Vamos a ver aquí, pueblo de Dios. Elías se está escondiendo porque acaba de tener el encontronazo con los sacerdotes de Baal, 450 de ellos, donde él los confronta y les dice, si ustedes sirven a un verdadero Dios, vengan acá, vamos a tener este concurso o este enfrentamiento, ustedes evoquen a su Dios, yo voy a evocar al mío o alabar al mío, a convocar al mío, y el Dios que mande fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Primeramente, lo está haciendo para comprobar al pueblo israelita que están en pecado y que deben regresar, de hacer teshuvá al Dios de los cielos, al Dios de Israel. Y segundo, demostrar, ¿verdad?, la falsedad de la vodazara, de la idolatría. Entonces, él gana porque ya ustedes saben la historia.
él monta un altar donde pone los sacrificios y 3 veces les manda a echar agua sobre la leña para demostrar de que es imposible encender un fuego de esa manera. Que es imposible consumir una ofrenda de esa manera. ¿Por qué? Porque el fuego no va a encender. Y entonces él invoca a Dios, Dios manda el fuego y consume por completo de un solo golpe todo el sacrificio, lleno de agua 3 veces. Y entonces estas personas se asumen, dicen algunos de los comentaristas de los sabios, de que se asume de que ellos recibieron inmediatamente, fueron linchados por el pueblo porque se dieron cuenta que habían sido llevados a idolatría. Pero ¿qué pasa? De que ahora la mujer de Acab, Jezreel, ¿cómo se llama? No, Dios mío, la mujer de Acab, ¿cómo es que se llama? Santo es el Señor, bendito es tu nombre, santo es tu nombre, porque hoy no se ve, como que Jezabel, porque estoy diciendo Jezabel, ¿verdad? Viene y proclama de que lo va a, lo va a perseguir, que lo va a enjuiciar, que lo va a destruir. Y entonces él sale corriendo y tanto es el temor que termina llegando a Sinaí, en el área de Madián. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí es donde está el monte Oreb, el monte Sinaí. Entonces, y se esconde, y ahí lo llega a buscar. En otras palabras, ¿qué estás haciendo acá? Y él le contesta que tiene celo. Pero entonces le dice, ¿pero por qué estás aquí escondiéndote? En otras palabras. Y inmediatamente le dice, yo te estoy ordenando que busques un reemplazante. Y le dice de que unja o que pase su manto de unción profética a Eliseo. Entonces miramos ahora este contraste. ¿Por qué Hashem, cuando viene y le dice, dice al liderazgo de Israel, Pinhas ha hecho de que mi ira se apacigüe y con este acto de ejecutar a los transgresores ha expiado la falta del pueblo y yo en mi ira no he tenido que ejecutar, no he tenido que destruir al pueblo. Por eso él es visto como un héroe. Pero ahora inmediatamente dice Hashem, lo vamos a extender, le estoy extendiendo un pacto de paz para que sea sacerdote él y toda su descendencia. Entonces, pero pacto de paz. Que entonces dice el comentario del rabino Sachs de que lo que está indicando Hashem es que él no recibió ninguna autorización para hacer lo que hizo. El que recibió la autorización para hacer ejecución o ajusticiamiento fue Moshe. Pero él lo hizo espontáneamente porque nadie estaba accionando nada, nadie estaba haciendo nada. Y entonces lo paró inmediatamente dándole un pacto de paz. Ese pacto de paz, ¿por qué tenía que ser un pacto de paz con un hombre que no le ha hecho daño, no ha demostrado guerra contra Hashem? Entonces se tiene que entender que ese pacto de paz es que, Pinhas, esto que hiciste está excelente, pero no lo vuelvas a hacer. No puedes tomar la autoridad en tus propias manos porque puedes correr el peligro de cometer una falta, que no se pueda regresar. Entonces, por eso es que le da ese pacto de paz. Le dice, tú eres descendiente de la casa de paz, de la casa del sacerdocio, de la casa que busca cómo bendecir al pueblo. Por lo tanto, te voy a incluir en esta bendición de ser parte de la cajuna o del sacerdocio para que te mantengas dentro de los perímetros de la paz, de la misericordia. Que no se tomara el acto de Pinhas como que debe de ser la manera como se debe ejecutar la posición de celote todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, de la misma manera, Elías, ¿verdad? Se pasó esta situación y se corrió a buscar refugio.
Es decir, Dios le dio demostración. Él no recibió ningún tipo de autorización para que hiciera eso, pero Dios lo respaldó. Así mismo como respaldó todas las decisiones que Moshe hizo espontáneamente en un momento necesario, en un momento que la nación necesitaba ser salvada, la nación necesitaba de un dirigente, la nación necesitaba de un líder que tomara un poco de acción, de control. Entonces Dios respaldó la decisión de Eliyahu, de Elías, y provocó ese fuego. Él pudo hacer lo que pudo hacer, pero de repente cuando recibió la amenaza de esta reina, ¿okay?, de Jezabel, corrió. Y ahora Dios le dice, ¿sabes qué? Sí hiciste el papel de celote, pero ahora necesitas pasar tu manto a Eliseo. ¿Okay? Porque hubo acción, como les dije anteriormente, de violencia. Esta mujer había matado a muchos sacerdotes. Jezabel había matado a 800 sacerdotes de Hashem. Y ahora, con esta situación, como les dije, algunos comentaristas dicen de que también estos 450 sacerdotes fueron muertos también. Pero ahora por eso Jezabel quiere destruirlo. Y él huye. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esta lección como un precedente? ¿Okay? Porque tenemos que entender que Dios es celoso. Hay un nombre que es el Caná, el Dios celoso. Pero no es el celo egocentrista y necio y mezquino como el hombre lo manifiesta. Es un celo de cuidador, de que Él cuida lo que le pertenece a Él, lo que Él mismo se ha adjudicado como su heredad, de su pueblo, de su gente, de las cosas santas. Dios cuida, como el esposo que cuida a su esposa, que no quiere que ninguna persona o otro hombre le falte el respeto. De esa misma manera Dios cuida, no como el celo del ser humano, pero un celo de santidad, de preferencia también. Entonces, por lo tanto, el celo debe ser una virtud, ¿ok? No debe ser nada mezquino. Entonces, dentro de lo que es virtuoso, misericordia, ¿ok? Las acciones de Pija fueron exactas en el momento, fueron violentas, pero al mismo momento, si nosotros vemos, estaban muriendo y ya habían muerto 24,000 personas, y al él ejecutar eso, para la mortandad, significa que fue con el pensamiento de parar la muerte de sus hermanos, de parar la muerte de su pueblo. Por lo tanto, fue inclinado por misericordia, pero en una acción violenta. Por lo tanto, Dios dice, no, vamos a regresarte al sacerdocio para que seas parte del mismo, buscando la paz. Otro de los comentarios que me gustó, que leí dentro de esto que dice Rabino Sachs, es que cada persona, o creo que fue en el Humash, que Dios quiere de parte de los profetas que sean como Moshe. Moshe intercedía, no importa cuánta falta tenía el pueblo, hermanos. No importa cuánta falta manifestaba el pueblo, siempre doblaba rodillas, pidiendo por la misericordia, por el perdón. Entonces, que todos los profetas tienen que tener esta cualidad que tenía Moshe. Todos los profetas, no importa, todo líder observante de la Torá tiene que permitirse tener esta actitud, ¿okay? Que no ser acusante del pueblo, sino ser que intervienen ante la presencia de Hashem para beneficio del pueblo. Aún reconociendo la falta del pueblo, pero buscar por la misericordia del pueblo, especialmente el pueblo creyente. Entonces, por lo tanto, el celo debe ser una virtud. Sin embargo, el tratamiento de los dos hombres, tanto en la Torá escrita como en la oral, se presenta profundamente ambivalente. ¿Por qué? Porque hay personas que están en pro de que Pijas y Eliseo son héroes, pero en otro lado también dice que fueron un poquito violentos. Dios recompensa a Pijas dándole ese pacto de paz.
insinuando que Dios se asegurará de que nunca más actuarán como celotes. Entonces, no quiero continuar porque ya me extendí bastante, pero lo importante es esto, que siempre cuestionemos. Hay muchas personas que hoy en día dicen, esto me lo dijo Dios, esto me lo dijo Dios, y a veces incurrimos en un gran peligro de estar cometiendo faltas, especialmente cuando se trata de agredir o de tomar acciones, no tal vez de violencia, pero que son agresivas en contra de personas. Tenemos que tomarla bastante al suave y dejarnos guiar por la Torah escrita. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? Porque en este momento tenemos el Espíritu de la Santidad que viene a nosotros a través de Yeshua, el Mashiach, y entonces tenemos que utilizar el recurso de su sacrificio y de su presencia en medio nuestro, en nuestro espíritu, en nuestra capacidad humana, porque Él está aquí con nosotros. Y tomar de ese recurso y dejarnos guiar por lo que ya está escrito, para no cometer errores, para no saltar a decisiones demasiado celotas, por decirlo de esa manera, que pueden ponernos en peligro de transgredir la misma Torah. Entonces, aquí hay un comentario y termino con esto. ¿Okay? Aquí hay un comentario que dice, en el episodio es bastante enigmático en la parte inferior, en el último párrafo, con una característica extraña en el texto inmediatamente antes de la visión de Elías. Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, estoy movido por el celo del Señor, el Dios de los ejércitos. Primera Reyes 19, 9, 10. Inmediatamente después de la visión, Dios hizo la misma pregunta y Elías dio la misma respuesta en el Primera Reyes 19, 13, 14. Un Midrash convierte el texto en un diálogo. Dice, Elías, los israelitas han quebrantado el pacto de Dios, por eso está lleno de celo, ¿verdad? Dios le dice, ¿es entonces tu pacto? ¿Estás enojado por eso? Porque es tu pacto. Elías dice, han derribado tus altares. Dios pregunta, ¿pero eran tus altares? Elías, han pasado a espada tus profetas. Dios dice, pero tú estás vivo. Elías, solo yo he quedado. Dios dice lo siguiente, en lugar de lanzar acusaciones contra Israel, debería jurar no haber defendido su causa. Entonces, el significado del Midrash es que Dios espera que sus profetas sean defensores y no acusadores, que es lo que acabo de decir. Que la tarea profética de hacer que la gente cambie se realiza mejor no a través de una confrontación violenta, sino con amabilidad y las palabras dichas suavemente. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice Yeshua? Aprenden de mí, que yo soy ¿qué? Manso, que yo soy humilde y manso. Eso es uno de los grandes ejemplos que tenemos también. Elías, al dar la misma respuesta después de la visión, que antes de ella mostró que no había entendido que Dios le estaba diciendo que adoptara el camino de la voz suave y apacible. ¿Por qué? Porque él recibió visiones, miró fuego, miró muchas cosas y vino una voz suavecita y también la desechó. Entonces Dios le está diciendo, escucha la voz suave. A veces las cosas sencillas es como nos habla Dios. Las cosas sencillas es como la palabra que está escrita enfrente nuestra y que porque está ahí y no queremos escudriñarla, tomamos que no es necesario hacerlo y dejamos ir la voluntad de Dios de enfrente nuestro. Como resultado, Dios le dijo que alguien más debía tomar su lugar. Elías debía entregar su manto a Eliseo. Entonces digo, Jeremías recibió un llamado y dijo Dios en ese llamado, yo te he conocido desde tú fuiste engendrado, Jeremías. Dice la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 12º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues esta palabra de Hashem, diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Y después le dice más adelante, si tú no dices lo que yo te voy a mandar a decir, yo mismo voy a permitir que seas quebrantado en frente de tus enemigos.
Entonces no tenía opción. Dios lo llamó a un propósito específico. No tenía vuelta. Entonces muchas de sus profecías fueron fuertes. Él decía lo que Hashem le decía que dijera y fue fuerte, por eso fue aislado, no lo querían, su propia familia no lo quería, pero tuvo que hacer la voluntad de Hashem. ¿Qué era tan importante acerca de Jeremías? La exactitud, dicen los sabios. La exactitud con las profecías que daba se cumplían al pie de la letra, igualmente como Moshe. Y entonces eso nos deja ver del tipo de santidad, del tipo de cuidado que este hombre tenía acerca de su santidad en referencia a las cosas de Dios. Entonces, y terminamos nada más con esto, ¿okay? Que nos dice sobre la purificación del templo que Yeshua nos habla, tanto en Mateo 21, 12, 13, como en Marcos 11, 15, 18, etc. Estaba cerca de las Pascuas de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén y habló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? En otras palabras, ¿quién te crees tú que eres? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué te crees, te adjudicas autoridad para hacer lo que estás haciendo? ¿Qué señal nos dice? ¿Qué nos enseña para demostrarnos que te tenemos que seguir? Entonces, pero él está hablando, dice, del azote acá. Muchas veces se dice de que azotó a la gente. Yeshua no le pegó a la gente. Yeshua azotó las mesas, volcó las mesas, tiró las cosas, los implementos que tenían ahí, pero él no azotó a la gente. Ahora, ¿cuál es el celo? El celo de cuidar la santidad de Dios, las cosas que pertenecen dentro de lo que Dios acepta, de lo que Dios prefiere, de lo que le honra a Dios. Muchas veces se hacen en nuestras comunidades de fe muchas cosas que no están de acuerdo al corazón de Dios. Y aunque la gente lo sepa o no lo sepa, el hacer estas cosas por beneficio propio trae que la presencia de Hashem quede afuera, porque él no está agradado de este tipo de acciones. Entonces respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Yeshua había dicho. ¿Qué tiene de conexión estos últimos 2 o 3 versos con lo que le están pidiendo estos hombres en el templo? Cuando Dios vuelca todas estas cosas, le dijeron, ¿qué señal nos demuestra? Pues entonces, este pasaje termina demostrándonos que Él resucitó de entre los muertos y que porque sus discípulos comprobaron con sus ojos, comprobaron con sus oídos, comprobaron tocándolo de que Él resucitó entre los muertos. Esa era la señal que estaban esperando ellos. Y ellos confirmaron y creyeron en las Escrituras y creyeron en lo que Yeshua les había dicho porque Él tenía la autoridad suficiente para demostrar el celo de Dios y purificar el templo de aquellos que estaban robándole al pueblo. Entonces, si queremos cambio, tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos. Si queremos santidad, la presencia de Dios en medio de nosotros, en la manera que nosotros nos acercamos a Hashem, es en la manera que Él se acerca a nosotros. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Bendito eres, Padre, Dios nuestro, Rey del universo, que nos das el santo mandamiento, Señor, de buscar en tu Torah. Te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que sea de revelación, como lo ha sido para nosotros en este día. Te pedimos tu voluntad siempre, nuestra parte en tu Torah, que siempre nos apeguemos a ella, Señor, y que ejecutemos de acuerdo a las medidas que Yeshua nos ha enseñado. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Bendice a tu pueblo. Amén. Shalom. Amén.